vamos a sumergirnos en una de las épocas más fascinantes y, bueno, más contradictorias de la historia argentina. Un periodo de una riqueza impresionante, pero que al mismo tiempo escondía unas divisiones sociales y políticas enormes. Paz y administración. Un lema que suena simple, ¿no? Bueno, esa fue la promesa del presidente Julio Argentino Roca, y con esas dos palabras se definió toda una era. La idea era simple: orden en las calles y eficiencia en el gobierno. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿qué significaba realmente esa promesa? ¿Paz para quiénes? ¿Y administrar para el beneficio de quiénes? Porque detrás de ese eslogan tan prolijo hay una historia mucho, mucho más complicada. Y aquí es donde empezamos a desarmar esta idea del progreso. Porque en esa Argentina la palabra progreso tenía dos caras, como una moneda, y eran completamente opuestas. Fíjense en esto, que es la clave de todo. Por un lado, una economía liberal, súper abierta al mundo, con el Estado metiéndose lo menos posible y enfocada en venderle materias primas al planeta. Pero por otro lado, un sistema político que era una fortaleza, cerrado, con el poder en manos de una élite chiquita que se aseguraba de mantenerlo con fraude y dejando afuera a la mayoría. Y esa palabra, oligarquía, es fundamental. No estamos hablando solo de gente con plata. Estamos hablando de un grupito muy, muy reducido, los dueños de la tierra, los grandes exportadores, que manejaba el país entero como si fuera su propia estancia, para su propio beneficio. Entonces, ¿cómo funcionaba esa maquinaria económica que hacía tan rica a esta élite? Bueno, era un motor impresionante, sí, pero diseñado para que la ganancia se quedara siempre en los mismos bolsillos. El famoso modelo agroexportador. Era una máquina perfectamente engrasada. Imagínense, los trenes conectaban el campo con el puerto de Buenos Aires, y de ahí los granos y la carne salían para Europa. El problema era a dónde iba a parar toda esa plata. Quedaba en manos de los dueños de las tierras y de los que manejaban el puerto. Para el resto, comprar un pedazo de tierra era prácticamente imposible. Y para colmo, casi no se pagaban impuestos por exportar, así que la ganancia para la élite era total. Claro, un sistema así, tan desigual, no podía durar para siempre sin que nadie dijera nada, y de a poco empezaron a levantarse voces que ya no pedían permiso, sino que exigían un cambio de verdad. Porque la exclusión tiene un límite. La enorme mayoría de la población, sin poder político ni económico, no se iba a quedar de brazos cruzados. El descontento empezó a crecer, a tomar forma y, sobre todo, a organizarse. Y un motor clave de todo esto fueron los inmigrantes. Miles y miles llegaban de Europa, muchos con experiencia en luchas obreras. Y dijeron, a ver, acá también los tenemos que organizar. Así nacieron los primeros sindicatos y las huelgas se volvieron su principal herramienta de lucha. Pero la cosa no se quedó solo en las fábricas. La protesta saltó al terreno político. Empezaron a aparecer partidos nuevos que ya no buscaban pequeños ajustes, sino que querían cambiar las reglas del juego de raíz. Y aquí los tenemos, a los protagonistas de ese cambio. Por un lado, la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista, que buscaban canalizar el descontento por la vía política. Y por otro, los sindicatos y los grupos anarquistas, que presionaban desde la calle, desde el movimiento obrero, pidiendo no solo derechos políticos, sino también mejoras económicas. Llegamos a 1910, un año clave, la celebración del centenario de la Revolución de Mayo, y fue como un gran teatro donde chocaron de frente esas dos Argentinas, la que se mostraba al mundo y la que se vivía día a día. La élite en el poder tiró la casa por la ventana. Desfiles monumentales, invitados de la realeza europea. Querían mostrarle al mundo una postal de éxito, la Argentina del granero del mundo, próspera y ordenada. Pero miren este número, 70,000. Mientras la élite festejaba en sus palacios, 70,000 trabajadores tomaron las calles. ¿El mensaje? El país real no es el de la fiesta, es este, el de la exclusión y la explotación. Querían que el mundo viera la otra cara de la moneda. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? ¿Diálogo? No, para nada. Represión pura y dura. Decretaron el estado de sitio y sacaron una ley, la Ley de Defensa Social,
que era básicamente una herramienta hecha a medida para perseguir y encarcelar a los opositores. Y la violencia no vino solo de arriba. Grupos nacionalistas, sintiéndose respaldados por el gobierno, se lanzaron a atacar y quemar locales y bibliotecas de los trabajadores. La cosa estaba que ardía, y la grieta social era cada vez más profunda. Pero la presión social era ya demasiada. Incluso algunos sectores de la misma élite se dieron cuenta de que si no cambiaban algo, todo iba a estallar. Y así llegamos a un momento bisagra en la política argentina. La Ley Sáenz Peña de 1912. Esto fue una verdadera revolución en las urnas. Introdujo 3 cosas clave. Primero, el voto secreto. Se acabó eso de votar a los gritos con el patrón al lado. Segundo, universal para los hombres. Y tercero, obligatorio. El objetivo era claro, terminar con el fraude y abrir el juego. Y el resultado se vio enseguida. Con reglas de juego más justas, la Unión Cívica Radical, que llevaba décadas luchando contra el régimen, por fin tuvo su oportunidad. Y en 1916, su líder, Hipólito Yrigoyen, ganó la presidencia. Era la primera vez que un gobierno no oligárquico llegaba al poder a través de elecciones limpias. Parecía que ahora sí empezaba una nueva Argentina. Pero había un problema de base. Esa nueva democracia tenía, por así decirlo, los pies de barro. Era muy frágil. Y este es el nudo de la cuestión. Se cambió la política, sí, el pueblo podía votar, pero la economía seguía intacta. El verdadero poder, el del dinero, el de la tierra, seguía exactamente en las mismas manos de siempre. Y entonces llegó la tormenta perfecta desde afuera, la crisis mundial de 1929. El mundo entero entró en crisis y los países dejaron de comprarle a Argentina. Para una economía que vivía de venderle al mundo, eso fue un golpe de knockout. Con la economía en ruinas y el descontento por todos lados, el escenario estaba servido. El 6 de septiembre de 1930, las Fuerzas Armadas dieron el primer golpe de Estado del siglo XX en Argentina. Derrocaron a Irigoyen y le pusieron un fin violento y abrupto a esa primera experiencia democrática. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Si un país cambia sus leyes políticas, abre el voto, pero no toca la estructura económica que genera una desigualdad tan grande, ¿acaso no está construyendo su democracia sobre arena? Es una pregunta que, de alguna manera, sigue resonando hasta hoy.